hermoso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Zamorano. Precioso, precioso Dios, amado, amado Señor, te adoramos, Rey de verdad, te exaltamos, Príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo. Levanta tu voz y dilo, el nombre de Cristo. Sí, oh, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Sí, tu nombre exaltamos.
Buenas noches, me alegro de poder saludarles una vez más por este medio. Después de haber escuchado esta hermosa canción que nos invita a levantarnos en el poder del amor de Dios, muy hermosa canción, inicio entonces transmitiéndoles, enseñándoles hoy un tema que he titulado Caminando con Cristo. Y podríamos comenzar diciendo, ¿qué es caminar con Jesús? Cuando pensamos en caminar con Jesús, tenemos que irnos a ese tiempo maravilloso en que Él estuvo aquí en la tierra con sus discípulos y anduvo por 3 años con ellos. Entonces caminar con Jesús es hacer lo que los discípulos hicieron con Jesús, estar con Él constantemente, en la mañana, en el día, en la noche. Hoy no está Él presente, pero lo podemos hacer a través de su palabra, a través de sus enseñanzas. Caminar con Jesús es dejar de ser creyentes y convertirnos en discípulos de Él. Es seguir sus consejos para andar por el camino correcto. Quien camina con Cristo ha comenzado a vivir una nueva vida. Las personas que se han encontrado con Jesucristo se han encontrado con la vida. Pues la palabra del Señor así nos lo enseña en Juan capítulo 10, versículo 10, la parte B. Hoy quiero dedicarme a la parte B. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, caminar con Jesús es tener vida y vida en abundancia, porque Él es la vida. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos fortalece y Él es el que nos ayuda y nos guía hoy a través de su Espíritu Santo. Él envía a su Espíritu Santo para que nos lleven a la verdad, al conocimiento de Él, porque si comprendemos la obra redentora de Cristo, estamos andando en este mundo correctamente, y eso es andar con Jesús. Entonces, al caminar con Jesús aprendemos que hemos nacido de nuevo. ¿Cómo así que hemos nacido de nuevo? Al leer la Escritura en capítulo 1, versículo 1 y 2 del Evangelio según San Juan, encontramos que dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ese versículo, esa parte de la Escritura, nos la explica el apóstol Juan en la revelación gloriosa del Espíritu Santo, y nos enseña entonces que Jesús es Dios hecho ser humano. Y continuamos ahí en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, y nos vamos al versículo 11 al 13, y encontramos que nos dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, dice algo muy importante en el versículo 13, muy importante para comprender qué es nacer de nuevo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, nuestro entendimiento ahora entiende que en el momento que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él produce en nosotros algo así como lo que Dios el Padre, a través del Espíritu Santo, produjo en el vientre de la Virgen María, cuando vino y colocó ahí la semilla de Dios en el vientre de María, unido a su naturaleza humana que María le dio a Jesús. Entonces vino una criatura llamada Jesús de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros, porque ahí venía un ser humano que María produjo y un Dios que el Espíritu Santo engendró. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, viene esa transformación a nuestra vida, viene esa regeneración, y el Señor produce en nosotros un nuevo nacimiento.
comenzamos una nueva vida, una nueva experiencia. Entonces, ese versículo nos está enseñando de que Jesús vino a los suyos. ¿Quién eran los suyos? Los judíos, los israelitas. Pero los suyos no lo aceptaron, no lo recibieron, sino que lo que hicieron ellos fue crucificarlo. Y lo crucificaron por orden de los líderes religiosos de ese tiempo. Pero quedó algo maravilloso de esa enseñanza. Ellos no lo recibieron, pero nosotros lo recibimos. Y al recibirlo, recuperamos la calidad de hijos. La calidad de hijos que habíamos perdido cuando nuestros padres pecaron en el huerto del Edén. Cuando ellos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Fuimos muertos para Dios porque nos separó. Fuimos separados por nuestro pecado. Pero cuando recibimos a Jesucristo y Él viene a nosotros y produce en nosotros ese nuevo nacimiento, entonces hemos recuperado esa identidad, esa calidad de hijos. Bendito sea el Señor. Entonces, continuando adelante con nuestra enseñanza, quiero manifestarles, quiero enseñarles que esto del nuevo nacimiento, Jesús lo explicó personalmente. En su tiempo estaba ya para llegarse el domingo donde se celebraba la Pascua. Y el Señor Jesús estaba a los alrededores de Jerusalén haciendo muchos milagros, haciendo la obra que el Padre le había enviado que hiciera. Estaba predicando, enseñando, compartiendo con la gente y haciendo muchos milagros. Y entre la multitud había un hombre que era un principal de los sacerdotes, un principal de los fariseos, el cual se llamaba Nicodemo. A pesar de que sus consiervos, llamémoslo así, los otros sacerdotes que convivían con él, decían que Jesús era un engañador, que Jesús era un mentiroso, y buscaban siempre la ocasión para hacerlo caer y para expulsarlo o para hacer que le hicieran daño. Pero este hombre tenía un corazón diferente y estaba percibiendo que en la vida de Jesús había algo que era muy especial. Y por eso es que nos narra aquí la palabra del Señor en San Juan capítulo 3, del 1 al 5 lo siguiente. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Nicodemo vino a Jesús, vino de noche porque si venía en el día iba a tener muchos problemas con sus compatriotas los fariseos. Pero él vino porque estaba convencido de que lo que Jesús estaba haciendo no era posible a no ser que Dios estuviera con él. Entonces él dijo: Dios está con este hombre, yo quiero ir, quiero aprender acerca de cómo entrar al reino de los cielos, de cómo tener la vida eterna. Y el Señor Jesucristo, percibiendo lo que traía en su corazón, le responde, le dice: de cierto os digo, que el que no naciere, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo quedó un poco impresionado y le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El Señor le responde: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor? El Señor le está diciendo: míreme a mí, observe, indague. No solamente venga aquí en este momento, sino pregunte: ¿cómo ha sido mi vida? ¿Qué estoy haciendo en la tierra? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi objetivo? Aquí el Señor lo está llevando a esa experiencia maravillosa que Él tuvo cuando fue bautizado en el Jordán. La historia bíblica nos cuenta que Jesús propuso en su corazón ir a donde estaba Juan el Bautista bautizando. Y Él se fue allí al Jordán.
La historia nos cuenta que cuando Juan lo vio venir, no tuvo otra cosa que decir, sino, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la Biblia nos dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él vino a darnos un ejemplo contundente de cómo relacionarnos con Dios, cómo encontrar la dirección de Dios, cómo encontrar el consejo de Dios y cómo vivir para Dios. Pero para vivir para Dios se tiene que nacer de nuevo, porque en nuestra vieja naturaleza pecaminosa e incrédula, irreverente y siempre alejada de Dios, no podemos entender a Dios, no podemos amar a Dios. Y por eso era importante un nuevo nacimiento. Uno dice: pero ¿por qué Jesús se hizo bautizar si él no tuvo pecado? Pero él tenía una naturaleza humana. Y la Biblia dice: en pecado me concibió mi madre. Él también heredó esa situación que se traía desde el huerto del Edén cuando el hombre pecó. Y él necesitaba, como humano, enseñarse a sí mismo de que era necesario obedecer a Dios, que era necesario cumplir los objetivos de Dios. Entonces dice la palabra que Juan entonces lo dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Allá, en el Jordán, había habido una experiencia maravillosa. Algo maravilloso había ocurrido. Jesús está allí humildemente obedeciendo. El Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Una voz del cielo se escucha que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Entonces, de esa experiencia le está hablando el Señor Jesucristo a Timoteo. Le está diciendo que es necesario vivir así como Él está enseñando que se viva. O sea que los seres humanos, después de nacer de nuevo, después de esta experiencia de que no somos engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios, tenemos que seguir en Dios, creciendo, alimentándonos, para poder llegar a estas instancias de un día también descender a las aguas y testificar públicamente de que somos personas totalmente diferentes, así como lo hizo Jesús, y permitirle a Dios que nos bendiga con su Santo Espíritu y que nos reconozca como sus hijos. ¡Qué bendición! Por eso, si queremos parecernos a Jesús, debemos comprometernos a crecer. Para crecer tenemos que alimentarnos correctamente. ¿Y alimentarnos cómo? Hay un alimento espiritual. El alimento espiritual es la oración, es la palabra del Señor, es la comunión con Dios. Tenemos que anhelar ardientemente este alimento. ¿Cómo así que la Biblia es un alimento? ¿Cómo así que la palabra de Dios es un alimento? El Señor Jesucristo lo explicó claramente cuando tuvo una confrontación con Satanás allá en el capítulo 4 de Mateo. Dice que Satanás, luego que el Señor tuvo hambre porque estaba en un ayuno de 40 días y 40 noches, Satanás se le acercó, se le presentó y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Pero el Señor le dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, esta palabra que ha salido de la boca de Dios, porque es inspirada por Dios, es un alimento para nuestra vida. Por eso es que el apóstol Pedro, en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 1 al 3, nos enseña así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto no es para todo el mundo, es para los que les gustan las cosas de Dios, lo que les gusta lo que viene de Dios, porque lo que viene de Dios todo es muy bueno,
Todo es para nuestro provecho. Entonces por eso dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahora, nosotros para crecer fortalecidos debemos alimentarnos, pero también debemos relacionarnos con otros que han nacido de nuevo, porque al tener compañías sanas vamos a crecer sanamente. Hay un dicho por ahí en el mundo que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Muchas veces nuestros fracasos en la vida es por andar con personas incorrectas, con gente que no tiene valores, que no tienen principios, que no nos enseñan las cosas que nos sirven para nuestro bienestar espiritual, sino que nos llevan por caminos de corrupción, por caminos de iniquidad. Nos quieren conducir por sendas que nos hacen daño a nuestra vida personal, le hacen daño a nuestra familia, le hacen daño a la sociedad. Por eso es que aquí en Hebreos capítulo 10 nos enseña la palabra del Señor, dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que la prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortados, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, como les digo, para crecer sanamente, para crecer fortalecidos, debemos relacionarnos con otros. Por eso es que nos insta la palabra del Señor a que nos reunamos y nos consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora, para poder crecer fuertes, debemos permanecer. No debemos estar un día sí y otro día no. No debemos estar divagando en varios pensamientos. Si nos decidimos por Dios, decidámonos y seamos fieles, seamos permanentes, seamos constantes. Porque mire que la palabra del Señor nos enseña en el Evangelio según San Juan capítulo 15, versículos 1 al 5, nos dice lo siguiente acerca de permanecer. Dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, para poder estar fuertes, para poder ser unos cristianos fortalecidos en el Señor, debemos permanecer en su palabra, permanecer en la comunión, permanecer en la oración, permanecer viviendo una vida santa, una vida correcta. Y entonces, en tercer lugar, quiero decirles que en nuestro caminar con Jesús aprendemos también la importancia de la oración. Una vida de oración es muy importante en la vida del creyente. Nuestro maestro nos dio el ejemplo. Él era una persona que madrugaba temprano, dice que subía al monte a orar. Muchas veces terminaba largas jornadas de haber enseñado, de haber compartido con la comunidad, y los discípulos se iban a descansar y él se iba al monte a orar. ¿Por qué? Si era el Hijo de Dios. Pero nos está enseñando que el creyente tiene que tener una vida de oración. Ahora, hay muchas razones para orar. Yo sé que usted y yo tenemos muchas razones para orar, porque hay cosas que se escapan de nuestra vida, porque hay cosas que son espirituales. Hay veces vienen problemas a nuestra vida, vienen situaciones difíciles en el hogar, en la familia, en la economía, en la nación, las guerras, las epidemias, tantas situaciones que vienen a nuestra vida que no las podemos controlar. Entonces tenemos que acudir al Dios omnipotente, el cual nos puede ayudar en las diferentes necesidades. Por eso el Señor Jesucristo habló acerca de orar, de la oración, y nos enseña aquí en el capítulo 7, de Mateo, versículos 7 al 11, nos dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le hará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le hará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que la pidan? Entonces miren que el Señor está poniendo, por ejemplo, un padre cuando su hijo tiene hambre le dice, papá, que tengo hambre. Ese papá se preocupa e inmediatamente busca la manera de suplir esa necesidad en su hijo. Pues así es nuestro Dios. Acudamos a Él a través de la oración, porque hay muchas razones para orar, muchas. No acuda a otros medios. Como cristianos, acudamos primero en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad, acudamos primero al Señor. Ahora quiero decirles también que hay muchas formas de orar, hay diversas formas de orar, ¿sí? Entre las cuales encontramos aquí alguna que el apóstol Pablo nos enseña. ¿Amén? El apóstol Pablo nos enseña aquí en Efesios, nos dice, gloria al Señor, es en Tesalonicenses, en Filipenses que nos enseña, en el capítulo 4 de Filipenses, el apóstol Pablo nos dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. No estemos por ahí confundidos, afanados, angustiados, ¿sí? Llevemos todas nuestras situaciones al Señor, pero llevémoslas con acción de gracias. Con acción de gracias, ¿qué quiere decir? Que de una vez oramos y de una vez agradecemos por su respuesta, porque su respuesta siempre será segura. Algunas veces dirá el Señor sí a lo que me estás pidiendo y otras veces nos dirá no. Cuando nos dice sí es para que degustemos esa respuesta, para que nos satisfagamos, para que disfrutemos esa respuesta que el Señor nos ha contestado. Y cuando nos dice no, es para cuidarnos, para evitarnos que de pronto nos metamos en algunas situaciones que no nos convienen. A un muchacho que está pidiendo la dirección para su matrimonio, tal vez el Señor le diga no. A un hombre o a una mujer le diga no. ¿Por qué? Porque el Señor sabe qué viene más adelante. Para eso fuimos, para eso le preguntamos. O si le dice sí, es porque va a ser un hogar bendecido, va a ser un hogar muy bonito, va a ser un hogar que camina con Cristo. Así mismo puede ser en los negocios, así mismo puede ser en un viaje, en un cambio de vivienda. Todo esto, cuando lo ponemos en la presencia de Dios, vendrá la respuesta de Dios, positiva o negativa. Ahora, sigue diciendo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración nos debe traer paz, la oración nos debe traer sosiego, la oración nos debe traer descanso. Ahora, también sobre la oración les quiero enseñar de que pueden haber obstáculos en la oración. Obstáculos en la oración, quiero hablar de dos obstáculos. Uno de ellos es la iniquidad, el pecado. El vivir una vida deshonesta delante de Dios. El salmista dijo en el Salmo 66, 18, si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Es clara esa cita que nos enseña que la iniquidad nos impide que el Señor escuche nuestra oración. Pero también aquí en Santiago, en el capítulo 1, versículo 6 dice, pero pida con fe no dudando nada. O sea, otro obstáculo en la oración es la duda. Si oramos con duda, ¿para qué orar? La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, oremos no dudando, sino creyendo. Dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, que quien tal haga recibirá alguna cosa del Señor. Si oramos dudando, no vamos a recibir nada. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Bueno, vamos a hacer un receso corto. Tomemos unos minutos para adorar al Señor, invitando a Jesús, nuestro Salvador, a que camine con nosotros a través de esta hermosa canción que continúa.
Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Cuando me sientas solo, sin ganas de vivir, cuando mi fe no alcance para creer que estás allí, y cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi hermana, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi hermano, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo, mi esposa, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mi esposo, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Camina conmigo, papá, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Camina conmigo, mamá, camina conmigo, nunca me dejes sola, camina conmigo. Cuando mi enemigo me quiera destruir, no me dejes caer, Jesús, camina
Camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, camina conmigo, Jesús, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo, nunca me dejes solo, camina conmigo. Muy bien, qué hermosa canción, qué bendición, hermanos, poder disponer nuestros oídos, nuestra mente y nuestra voluntad para adorar al Señor. Continuamos con nuestro estudio. Vamos a mirar que la parte que nos resta sea un poco más rápida, porque realmente pues ha transcurrido el tiempo. Tenemos entonces que decir que nuestro caminar con Jesús nos lleva a comprender la importancia de conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios. ¿Qué debe hacer un cristiano con su Biblia? Un cristiano con su Biblia debe estudiarla, debe aprender a manejarla, debe saber que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento, debe saber cuántos libros hay en el Antiguo Testamento, debe saber cuántos libros tiene el Nuevo Testamento, debe saber cómo está dividida, que en capítulos, en versículos. Aún debe aprender quién escribió cada libro, a quiénes usó Dios para escribir la Biblia, en cuánto tiempo fue escrita la Biblia. Y algo muy importante, saber quién es el autor principal de la Biblia, comprender eso que es muy maravilloso para el creyente, para que sea un creyente fortalecido, un creyente que comprende la palabra del Señor y que puede enseñar la palabra del Señor. En este punto quiero decirles que al estudiar la palabra de Dios, descubrimos que en realidad toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos habla de nuestro Salvador Jesús. Todo tiene que ver con nuestro Salvador Jesús. Y de eso lo ilustra el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, versículo 39 al 40. Evangelio San Juan 5, del 39 al 40, que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Dice el versículo 39. El Señor, ¿a quién le está hablando? ¿A quién le está diciendo que escudriñe las Escrituras? Le está diciendo a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, a las autoridades religiosas de su tiempo. ¿Sabe ellos qué decían? Ellos creían que las Escrituras que ellos tenían hasta entonces, que era el Antiguo Testamento, la ley de Moisés que Moisés les había dado, que Dios le había dado al pueblo a través de Moisés, ellos creían que en las Escrituras ellos tenían la vida eterna. Por eso el Señor les dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice: y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el Señor les está diciendo: escudriñen las Escrituras para que descubran al Cristo, para que descubran al Mesías, para que descubran al prometido, al deseado de las naciones, al que vino ya y está aquí con ustedes. Ellas dan testimonio de mí. Yo soy el que tengo la capacidad de darles la vida eterna. Por eso es que el versículo 40 dice: y no queréis venir a mí para que tengáis vida, porque es que Él es el que vino a dar vida. Por eso iniciamos diciendo en el capítulo 10, versículo 10, de que Jesucristo vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Él es la resurrección y la vida. Él es el todo. Entonces los fariseos no entendían eso, sino que lo estaban rechazando. Y el Señor tiene que decirles: escudriñen las Escrituras, que ellas hablan de mí. Y vengan a mí, que yo les doy vida. ¡Qué maravilla!
Ahora, continuando, el conocimiento de la palabra nos lleva a entender, el conocimiento de andar con Jesús, andando con Jesús nos lleva a comprender que hay que obedecer a Dios. ¿Sí? Obedecer a Dios, ¿de qué manera? Jesús nos da muchas razones para obedecer a Dios, pero vamos a dar solamente una que está muy, muy clara aquí en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 21. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, hay razones claras, contundentes para obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios, hay que permanecer en Jesús, hay que escudriñar la palabra, hay que vivir como hijos de Dios, hay que buscar. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 28, acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios para poner por obra los mandamientos que yo te prescribo hoy, y allí hay una cantidad de bendiciones, vendrán todas estas bendiciones y te alcanzarán. Ahora, las claras enseñanzas de Jesús exigen una respuesta de cada discípulo a su palabra. Una respuesta. Y esa respuesta la exige el Señor aquí en San Juan capítulo 15, versículo 4 al 10, que dice: gloria al Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen, y los echan en el fuego, y arden. Gloria al Señor. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Pedir todo lo que queramos, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor, con su ejemplo, nos está enseñando, nos está mostrando que es necesario obedecer a Dios. Él en todo le obedeció al Señor. Todo lo que el Padre le ordenó hacer, Él lo hizo, hasta morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Amén? Él obedeció en todo el sentido de la palabra. En nuestro caminar con Jesús también nos lleva a conocer a nuestro Padre Creador. ¿Qué debemos conocer de nuestro Padre Creador? Debemos conocer, por ejemplo, que Él nos escogió para que fuéramos parte de su familia. Ahí en Efesios capítulo 1, en Efesios capítulo 1, ¿sí? Del 3, gloria al Señor, del 3 al 5 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Mire, aquí está hablando de Dios el Padre. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Él nos tiene escogidos desde antes de la fundación del mundo, para ser su pueblo, para ser sus hijos. Algunos dirán: bueno, ¿y escogió a unos y a otros no? ¿Cómo nos escogió Dios? Es que Dios, en su atributo de omnisciencia, desde antes de que nosotros naciéramos, pudo ver que nosotros tendríamos un corazón sensible para Él, que cuando nos llegara el mensaje de salvación lo íbamos a aceptar, que nos íbamos a enamorar de ese mensaje, que nos íbamos a enamorar de esa obra de Cristo. Y entonces Él, desde viendo eso en su gran poder que tiene, entonces nos escogió, y por eso hoy somos parte de su familia, porque somos escogidos por Dios. Ahora, algo también que aprendemos del Padre Creador es que Él nos anhela. Así como todos los padres anhelamos la compañía de los hijos, la compañía de la familia, la armonía en la familia,
Él nos anhela que estemos con nosotros, Él le gusta que nosotros vayamos a Él, que nosotros nos comuniquemos con Él, que nosotros indaguemos acerca de su palabra, acerca de sus mandamientos y que estemos con Él. Él se agrada. Mire que eso nos lo aclara aquí el Evangelio según San Juan, el capítulo 14, versículo 23. Nos dice, Eva, respondió Jesús y les dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Oh, qué maravilla. Él siempre quiere estar con nosotros. Por eso la voluntad de Dios es de que nadie se pierda, sino que todos procedan del arrepentimiento para que siempre toda su creación vivamos con Él. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a morir, para que nosotros al mirarlo, al aceptar su sacrificio, dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, ¿sí? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí en el Evangelio según San Juan capítulo 14 hay una experiencia maravillosa. Dice que los discípulos estaban tristes y el Señor les dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿sí? Y vendré otra vez, dijo el Señor. Sí, yo voy a morir en la cruz, pero vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Mire que la voluntad de Dios es que nosotros le brindemos a Él nuestro amor sincero. Él anhela nuestro amor sincero, Él anhela nuestra compañía. Ahora, otra cosa bien importante que aprendemos del Dios Padre, del Dios Creador, es que todo lo bueno viene de Él. La palabra del Señor dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En Él no hay error, todo lo que ha hecho es perfecto, todo lo bueno. ¿Usted quiere algo bueno? Vayamos a Dios. ¿Queremos las cosas buenas que podemos aún disfrutar nosotros para nuestro provecho? Vayamos a Dios, que Él tiene muchas cosas buenas para nosotros. Muy bien, mis hermanos y mis amigos, hasta aquí podemos ver que en nuestro caminar con Jesús descubrimos en realidad también quién es Jesucristo. Y ya con todo lo que hemos hablado podemos afirmar contundentemente que Jesucristo Él es eterno, que Él es creador y no es una creación, que no es un ángel, que Jesús es Dios hecho ser humano, que Él es la revelación de Dios, que Jesús es el camino y que no hay otro camino por el cual podamos ir al Padre, que Jesús es la verdad y la vida, no hay otra verdad, que Él es creador junto con el Padre, que por medio de Jesús se hicieron todas las cosas que hoy existen, que además Jesucristo es vencedor y que vendrá por segunda vez. Y también algo muy importante para todos, que Jesús es el único mediador entre Dios y el ser humano. No hay nadie más quien pueda mediar por nosotros ante Dios sino Jesucristo, porque fue el único que murió en la cruz del Calvario sin pecado, el único que murió obedeciendo a Dios, que entregó su vida por nosotros. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El caminar con Jesús también aprendemos que el Espíritu Santo es un Espíritu maravilloso que nos transforma. Él es el que nos transforma. El Espíritu Santo tiene algunas funciones muy bonitas, muy específicas. Dice, el Espíritu Santo nos asegura la presencia de Cristo en nuestras vidas. Él está encargado de todos los días llevarnos al conocimiento de Jesucristo, que aprendamos de Él, porque si aprendemos de Él, aprendemos de nuestro Salvador. Y si sabemos de nuestro Salvador, estamos en una buena posición delante de Dios, porque todos querremos ese Salvador, todos querremos esa salvación. También aprendemos del Espíritu Santo que Él es consolador. Él nos consuela constantemente. Él nos sella como posesión de Dios. Cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene y coloca un sello que nos da una identidad de hijos de Dios. Nos da el poder de ser testigos de Cristo, para poder hablar, para poder testificar, para poderle contar a otros de las maravillas de Dios. Tenemos que tener una fortaleza, y esa fortaleza, un poder, ese poder nos lo da el Espíritu Santo. Se lo dio a sus discípulos allá en el aposento alto cuando oraron. Se lo dio y entonces ellos pudieron predicar, y por eso la palabra del Señor todavía se predica, porque es por el poder del Espíritu Santo que la gente, o que nosotros, cada uno de los que servimos en la obra del Señor, podemos predicar. Y nos da dones para servir en la iglesia, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, para que servamos al mundo, para que le llevemos al mundo el mensaje de salvación. Y ya por último, al caminar con Jesús aprendemos a tener una vida en comunidad. Aprendemos que somos parte de una gran familia.
Somos esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pertenecemos a esa gran familia de Dios. Somos hermanos de Jesucristo. Como miembros de la familia de Dios, entonces damos testimonio público como lo hizo Jesús. ¿Cómo damos ese testimonio público? Por medio del bautismo, por inmersión en las aguas. Cuando vamos allí a ser bautizados y somos bautizados, damos testimonio de que morimos con Cristo y resucitamos con Cristo. Damos testimonio público que ya no vivimos para este mundo, vivimos para la eternidad con Dios. Que Satanás no tiene autoridad sobre nosotros, que la autoridad sobre nosotros la tiene Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y como creyentes perdonados participamos de la comunión con los creyentes y a través de la Santa Cena. Entonces ya venimos y podemos participar de la Santa Cena porque estamos cumpliendo, estamos avanzando, estamos desarrollándonos en el cristianismo, estamos desarrollándonos en nuestra relación con Dios. Al llegar hasta aquí podemos tener el privilegio de servir dentro y fuera de la iglesia. Entonces aquí ya una persona puede servir, ya puede ayudar a dirigir, puede ayudar a orar, puede ayudar a hacer un grupo familiar, puede compartir la palabra y Dios lo usa, comienza a usarlo porque ya es un instrumento en las manos del Señor. Aquí termino esta enseñanza, espero que sea de gran provecho espiritual para su vida. Gracias al Señor por todos los que hoy estamos caminando con Cristo. Ahora no somos solo creyentes, somos discípulos del Señor. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias infinitas por tu obra maravillosa, por darme la oportunidad de compartir esta enseñanza a estas personas que me han estado observando, que me han estado escuchando. Obra poderosamente, Señor, a los que hoy están conectados y a los que se conectarán posteriormente en otra ocasión. Bendícelos, que esta enseñanza, Señor, fortalezca sus vidas en sus caminos, los fortalezca en sus familias, los fortalezca en su relación contigo, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, mis hermanos y mis amigos, me despido deseándoles que muchas bendiciones para usted y para su casa, para su familia. Hasta la próxima. Un fuerte abrazo a la distancia. Dios me los guarde. Hola, querido. Ser un discípulo de Cristo es caminar con Cristo. Él es el maestro, tú eres el alumno. Él te enseña, tú aprendes. Pero es un caminar real, no es un caminar teórico. Tienes que tener a Jesús presente en todas las actividades de la vida. Ahora viene la pregunta, ¿cómo? Si yo no lo puedo ver, no lo puedo tocar. Pues los profetas, los patriarcas, en el Antiguo Testamento tampoco lo podían ver ni lo podían tocar y sin embargo caminaban con Dios. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó porque vivía una vida tan perfecta. ¿Y por qué la vida era perfecta? Porque caminaba con Dios. Los discípulos, esos sí tuvieron el privilegio que nadie tuvo. Ellos convivieron con Jesucristo personalmente. Ellos lo oyeron, lo escucharon, ellos lo vieron, lo tocaron. Inclusive Juan recostó la cabeza en el corazón de Jesús. Esa experiencia nadie la tuvo, solo ellos. Hoy día nosotros no podemos caminar con Jesús físicamente como lo hicieron los discípulos, pero podemos caminar con Jesús por la fe, como lo hizo Enoc, como lo hizo Daniel, José y todos los hombres del Antiguo Testamento. Pero ¿cómo es? ¿Qué significa caminar con Dios? Pues ya lo dije, orar, estudiar la Biblia, buscar una persona para Cristo. La vida cristiana no es teoría, no es concepto, no es filosofía. La vida cristiana es experiencia. El conocer a Jesús es el convivir con Jesús, es el caminar con Jesús. Cuando estás manejando tu carro, tú puedes imaginar que Jesús está a tu lado y conversar con Él. Mientras estás trabajando, mientras estás viajando, mientras estás haciendo cualquier cosa, cualquier actividad de la vida, tú puedes estar conversando con Jesús. Puedes tener en cuenta que Él está a tu lado, aunque no lo veas, aunque no lo toques. Cuando hayas llegado a esa experiencia, has llegado a la experiencia cristiana. Eso es cristianismo.
Hacer de Cristo no una teoría simplemente, sino una compañía real. Hacer de Cristo un amigo, un compañero, un maestro. Tú eres el discípulo, tú vas con Él, tú aprendes de Él, tú sigues sus caminos, sus enseñanzas. Por eso eres cristiano. Que Dios te bendiga. Caminar con Jesús es algo más que venir a la iglesia, sentarse a escuchar. Es dejar el orgullo y amar de verdad. Es dejar las teorías a un lado y actuar. Caminar con Jesús es mucho más que la ofrenda y el diezmo que das. Es buscar a la oveja que perdida está y mostrarle el camino hacia la eternidad. Compartir la tristeza y la felicidad con aquellos que son maltratados por la sociedad. No es decirles te amo y por ti voy a orar. Es cubrir con amor cada necesidad. No es un beso, un abrazo que se esfuma y se va, pues Jesús fue entregado con un beso fatal. Caminar con Jesús encierra mucho más. Es algo que con palabras no se puede explicar. Caminar con Jesús es algo más que escuchar un sermón o una predicación. Es unir nuestras fuerzas como pueblo de Dios y trabajar en la viña de nuestro Señor. Es algo que con palabras no se puede explicar.